Hola amigos de Conocimientos TV, es un gusto nuevamente estar con ustedes hablando de diferentes temas, diferentes tópicos. La única motivación de Conocimientos TV es esa, poder llegar con ustedes, compartir anécdotas, experiencias y también poder traer invitados que con experiencia propia han adquirido ese conocimiento que de alguna manera nos hace meditar que hay estrategias, hay formas de hacer empresa que son innovadoras, y este emprendimiento ya empezó hace unos cuantos años atrás, y por esta razón hemos invitado a don Marco Antonio y también a la segunda generación de la empresa Meta, que sería Andrés. Bienvenidos al programa de Conocimientos TV. Desde ya te invitamos a que nos escribas y nos hagas llegar tus preguntas, tus consultas, tus aportaciones. Y hoy, como ustedes estarán viendo sobre mi escritorio y el fondo que van a hacer las tomas, los de producción, estamos con una empresa que de alguna manera más de una vez lo hemos visto en la vida. Pero queremos saber la historia que hay, que encierra todo eso. Don Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Yo le agradezco a Dios el poder estar acá, porque es algo a veces que uno quisiera compartir. He hablado con mis hijos y probablemente tal vez ahora hable de algo que ellos incluso tal vez no conozcan, ¿verdad? Porque cuando me invitaron a esto, pues empecé a bajar libros de la vida que nos ha traído hasta acá, y hasta el conocimiento del Señor en medio de todo este tiempo, porque no conocía al Señor en los tiempos cuando comenzamos. Esto es parte de lo que quisiera platicar. Excelente, muchas gracias, y desde agradecemos las primicias que incluso tal vez no se sabía con ellos mismos, pero que aquí nos va a compartir don Marco Antonio. Claro, Andrés, bienvenido también. Muchas gracias, también es un placer aquí estar compartiendo mucho acerca de lo que vivimos de chiquitos también, ¿verdad? Y ahora pues estamos trabajando en esto mismo, que es incluso familiar, ¿verdad? Que va de generación en generación. Excelente. Inmediatamente, don Andrés, ¿de qué se trata Meta? Pues, mire, comenzó hace algunos años, bastantes ya, ¿verdad? Porque sí, ya son bastantes. Yo tengo 75 años recién cumplidos y creo que comencé esto, tal vez comenzó cuando tenía unos 18, 19 años. Y fueron situaciones que se fueron dando. Yo estudié en el técnico vocacional, aquí en la capital, salí de dibujo y construcción. Y voy a cortarlo porque es mucho lo que tendría que decir, pero en mi trabajo, digamos, empecé a trabajar en la fábrica de vidrio, la fábrica que en ese tiempo se llamaba Cavisa, ahora se llama Vigua. Y entonces entré a trabajar como yo estudié dibujo de construcción, dibujo de ingeniería, digamos. Y me dieron un trabajo en esta empresa y el trabajo ahí se iniciaba, la empresa se estaba incluso construyendo. Y entonces tuve la oportunidad de que me dieron de poder ir a Monterrey, a México, a aprender todo lo que fuera diseño de envases de vidrio principalmente. Tuve esa oportunidad. Y fuimos para allá, estuvimos casi un año, un buen grupo, muchos compañeros del Instituto Técnico Vocacional, estuvimos allá casi 40. Estuvimos en un piso de un hotel y está en la fábrica matriz de lo que después fue la empresa de vidrio. Esto pues es otra historia, pero voy al hecho de que en ese tiempo, en ese convivir con las personas allá en el área de diseño, aprendí muchas cosas. Una fue que había, como dijera yo, era una sala de que nunca había visto yo esto. Incluso no lo había visto aquí en Guatemala, una sala de dibujo de diseñadores como de unas 40 gentes, en mesas de dibujo, de todo tipo de ingeniería, del diseño de envases, mecánico, de hornos y una serie de cosas donde era uno lo que podía captar, lo captaba. Es decir, y adicionalmente, los compañeros que estaban eran jóvenes, muchos que estudiaban en diferentes lugares de allá, de los cuales aprendí mucho. Incluso en ese tiempo, aquí en Guatemala no existía la carrera de mercadotecnia, por ejemplo. Allá, sí, allá hablaban de administración de empresas y yo recién graduado de bachillerato. Tuvimos un muy buen conocimiento, mucho aprendizaje
en el técnico vocacional. Y eso nos ayudó a todo este grupo. Como le digo, que éramos hasta compañeros de aula, los que estuvimos allá. Fue un grupo muy, muy alegre, muy compacto. Y entonces, pero para ir concretando, en el área donde estábamos, una persona me regaló un juego. Así, nada que ver con mi aprendizaje, que fue muy bueno. Es decir, se lo digo, para mí fue una universidad, esos 10, 12 meses que estuve allá, para mí fue la universidad. Bueno. Dejé de, es decir, yo estaba estudiando aquí en la San Carlos, había comenzado arquitectura, pero me cortó, pero tuve esa oportunidad allá. Y entonces me regalaron un juego, fue un tangram. El tangram no el normal que tenemos, que tal vez en algún momento vamos a ver alguno por acá, sino uno que se llama tangram pitagórico, que es uno de 7 piezas también. Y me quedé fascinado. Todavía tengo eso, pero no lo puedo encontrar para traer a enseñárselos. Todavía lo tengo, me falta una pieza, se me perdió. Pero tengo el original que me regalaron ellos hace esa cantidad de años, hace más de 50 años, ¿verdad? Entonces, todavía lo guardo. Y eso despertó en mí. Yo estaba soltero, yo no estaba casado. Estuve con ese tiempo en Monterrey. Cuando regresé, pues ya conocía a quien fue mi esposa después. Tuve otra ida a Monterrey, a otra empresa de allá, a aprender otra técnica de producción de envases. Aprendí mucho de mecánica industrial, es decir, de ingeniería industrial, es decir, pero aplicada, digamos, no en cuanto a la teoría, sino a la práctica. Pero ese conocimiento de ese juego, como que ya abrió un poco hacia dónde iba a ir la cosa, porque el Señor creo que fue poniendo mucho de esto. Claro que sí. Muy interesante lo que estamos escuchando. Ya vamos a entrar a la parte medular de lo que se trata el emprendimiento, el negocio Meta, pero desde ya te invitamos a que pues, nos escríbenos. Estoy seguro que muchas dudas van a venir al respecto de esto, que es un negocio estratégico, y que, como le pusimos hoy al programa, es una forma dinámica para educar, y creo que más de alguna vez hemos utilizado esto para eso mismo, para convivir en familia y poder también llevar esa educación a la mesa en familia. No te vayas, vamos a ir a la primera pausa, pero al regresar vamos a seguir hablando con estos emprendedores. Gracias, amigos de Conocimientos TV. Seguimos conversando con los inventores prácticamente de Meta, ¿verdad? Unos juegos que más de alguna vez tú has jugado y más de alguna vez tú te has preguntado, tal vez no te has preguntado quiénes son los creadores y cómo surgió, pero hoy te estamos llevando ese conocimiento y tenemos acá nada más y nada menos que a don Marco Antonio, que nos ha estado ilustrando su experiencia, y ahorita ya vamos a entrar a la parte medular de realmente cómo surgió Meta. Ya lo que podemos ver, lo que está en el escritorio y todo esto, cómo fue, y pues escríbanos, pregúntanos, porque seguro estoy que eso puede abrir ideas, estrategias para cualquier otra forma de hacer negocio. Le devuelvo la palabra a don Marco Antonio. Pues para ir más rápido, regresé de estos viajes, y en el regreso del segundo viaje me casé, para hacerlo corto. Nació mi hija, la más pequeña, Claudia, que el Señor ya se la llevó, es decir, pero ella en alguna forma me motivó a querer educarla. Es decir, quería yo darle todo el mejor aprendizaje que pudiera dársele a una hija. Y entonces había una tienda que se llamaba La Casita, de una señora de Noruega que abrió una tienda acá, casada con un guatemalteco, que fue una especie de mentora. Porque yo compré primero los juegos que habían ahí y empecé a replicarlos por mi cuenta, pero no como un negocio, sino a usarlos, y de repente empezó la idea, esto se puede hacer aquí. Esa fue la idea.
En ese tiempo dejé la fábrica de vidrio y empecé a trabajar en una fábrica, en otra empresa que era una empresa de cosméticos, pero donde se usaba mucho empaque. Y aprendí sobre empaques ahí. No sabía yo nada de cartón ni de artes gráficas, sino que era más dibujo mecánico el que sabía. Entonces, ese tipo de conocimiento lo aprendí ahí y hasta la fecha todavía trabajo con unas empresas que aprendí ahí. Una empresa que he servido de mentor, ¿verdad? Y entonces me han servido de mentores y... ¿Y cómo empezó esa primera idea de Meta? ¿Cómo fue el primer enfoque Fue un dominó que vi ahí y dije, esto se puede hacer acá y tengo la muestra ahí del dominó primero que hicimos. Okay. Este fue el primer dominó, ¿verdad? Fue dibujado no solo por mí, esta portada me la hizo un amigo. Yo no tenía este tipo de dibujo. Me la hizo un amigo que ya falleció. Tengo muchos amigos de esa época que ya partieron con el Señor. Aristides se llamaba mi amigo. Y él me dibujó esto. Lo de adentro lo dibujé yo, ¿verdad? Okay. Y era algo que no tenía yo conocimiento, ningún conocimiento de educación, ni de manejo con los niños, ni nada de esto, ¿verdad? Aprendí con esto. Y la señora de la casita de esta tienda me sirvió de mentora, me decía qué no debía hacer, qué debía hacer. Yo siento que el Señor va preparando el camino, claro, y va poniéndole a uno a las personas que le pueden ayudar a uno, porque yo sí, gracias a Dios, no lo conocía al Señor, pero Él me fue poniendo una serie de personas que me ayudaron mucho. ¿Y cómo fue que empezó ya puramente la estrategia de negocio? ¿Cómo es que ya ahorita de simplemente una idea, porque ya surgió la idea, cómo fue la estrategia puramente de volverse pues obviamente una forma de negocio? Sí, pues mire, fue de hacer, al principio tiene uno un juego y salieron 2, salieron 3. Hay uno ahí y uno va aprendiendo con cada cosa, porque el segundo juego sí lo dibujé yo, ya lo dibujé. Excelente. Es ese dominó de tortolitas. Okay. Y aprende uno otras cosas, porque uno no sabe de mucho, pero por ejemplo, ya cuando uno empieza a ver que hasta el lenguaje tiene uno que aprender, porque digamos ese dominó de tortolitas. Nosotros conocemos ese insecto que le decimos tortolita, pero en ninguno de los vecinos aquí, de México o de El Salvador, le dicen así. O sea, no se llama así. Entonces, si uno quería vender fuera, son de las cosas que hay que aprender, ¿verdad? Tuvimos que aprender eso. Entonces, ya las repeticiones o las innovaciones, el último que creo que no está acá, ya le pusimos dominó de los puntitos, porque no se adecuaba. Por ejemplo, en México le dicen creo que catarinas, ¿verdad? En Argentina le dicen bichito de luz o bichito de San Antonio, algo así le tienen claro, un nombre. Y entonces esas cosas como que no van. Y entonces tiene uno que ir enlazando esto. Y entonces fuimos tratando de hacer las cosas según nuestro criterio, pero no teníamos el conocimiento de la educación infantil y la gradación de lo que debe hacer uno en cada área. E incluso las edades, ¿verdad, Andrés? Porque eso ya se necesita también una estrategia de a qué edad el tal segmento y a qué edad otro segmento, ¿verdad? Sí, yo creo que fue muy importante lo que dice, tener un conocimiento básico de todo, ir como que juntando todos esos conocimientos para llegar a algo concreto, ¿verdad? Y eso fue un aprendizaje escalado, ¿verdad? Que empezaron bueno, mi papá empezó con 2, 3 juegos, luego fue evolucionando conforme se iban adquiriendo más conocimientos, ¿verdad? Y la idea de negocio también fue muy de la mano con mi mamá en ese entonces, porque ella también lo impulsó, lo ayudó, incluso hacían cosas de madera también que podemos ver aquí. En ese entonces creo que también peluches, ¿verdad? Sí. Peluches y todo, que fueron cosas que incluso con esas se pudo entrar a supermercados. En ese entonces creo que a País, creo yo, Semaco. Entonces fue una buena oportunidad para empezar a desarrollar algo y tener ese tipo de clientes que ya como que demandaban un poquito, ¿verdad? Que la calidad, que ciertas cosas, detalles como lo que decía del lenguaje que había que tomar muy, muy en cuenta, ¿verdad? Claro que sí.
Muy interesante lo que estamos conversando hoy con los empresarios de Meta, y te pido que no te vayas, solo vamos a ir a la pausa nuevamente y al volver vamos a seguir conversando con ellos. Gracias, amigos. Estamos hablando de una forma dinámica para educar, y eso es lo que busca, según hemos estado conversando con los creadores. Fue una idea que en sus inicios fueron posiblemente solo como una forma, pues solamente como un hobby, pero que se convirtió con el paso del tiempo, según lo que hemos comprendido, como ya una estrategia de negocio. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, debido a que hay un abanico ya de opciones, debido a que ya hay como cuántos... más de 70 productos. 70 han habido más que se han ido sacando, pero... Sí, ahora bien, entiendo una parte aquí como que ya hay una entrega de estafeta, ¿verdad? Eso es lo que logro entender aquí con la empresa, ¿verdad, Andrés? Entonces, entonces a corto plazo, si tú me pudieras decir a corto y mediano plazo, ¿qué ideas más tienen para poder seguir haciendo este tipo de negocio? Porque obviamente, pues, el producto insignia, lo que veo es el Banco Poli, ¿quién no lo conoce, verdad, Andrés? Sí. Pero ¿qué más tienen ustedes preparados para su empresa? Pues yo creo que para el momento que estamos viviendo, incluso en este momento, valga la redundancia, es algo retador, ¿verdad? Es algo retador. De hecho, parte de lo que nos movió era del compartir en familia, compartir juntos, y que mucho de nuestro eslogan está eso, ¿verdad? Qué bueno estar juntos, que responde también a un versículo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, básicamente eso está ahí, pero se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Y creo que lo que tenemos es rescatarlo, y también, digamos, esperamos a corto o mediano plazo tener también una parte complementaria de tecnología, por así decirlo, ¿verdad? Que es muy importante ahorita con todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que se complemente, no tanto a aislar, ¿verdad? Porque en cierta manera el mal uso de la tecnología tiende a aislar, sino complementar para poder estar en esa globalización, digamos, y con nuestros productos, y que siempre sea la esencia nuestra en los juegos, compartir juntos. Eso creo que es parte del reto que tenemos ahora, ¿verdad? Y digamos, creemos que la educación se complementa más cuando es lúdica. Creo que uno aprende mejor cuando aprende jugando, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, hemos creado no solo los productos que tenemos, sino estamos en desarrollo de productos didácticos para el aprendizaje lúdico de ciertos temas como matemáticas, que pronto, digamos, tendremos un segmento de metamáticas, ¿verdad? Que es toda la línea para el aprendizaje de matemática. Y también en desarrollo otros temas para reforzar mucho el aprendizaje en casa, ¿verdad? Claro que sí. Una de las cosas que yo logro ver es que incluso si yo no estoy mal, si la memoria no me falla, incluso en muchos colegios piden siempre en el listado de útiles un juego de esos, porque es parte de esa parte dinámica de la educación, como tú bien lo dices, Andrés, y que de alguna manera en un niño hay que ser muy estratégico en cuanto a la enseñanza, en cuanto a eso. Obviamente que creo que usted se auxilió mucho, Marco Antonio, con estos juegos, con su propia familia. Pues fíjese que esta hija que le digo, la pequeña, que me inspiró para empezar esto, fue creciendo. Y en todos esos años que pasaron, se fue concretando la misma educación que ella recibía en el colegio, aplicada con todo lo que uno podía captar. Yo me leía los libros pedagógicos de ella como que fueran míos, y aprendíamos juntos. Y ella fue a la larga la que me ayudaba a la redacción de las instrucciones,
a decir, mira, esto mejor no lo pongas de primero, pon esto después. Como los requisitos, los prerequisitos que hay a veces en la universidad, los prerequisitos de un aprendizaje, por ejemplo, en matemáticas, en el lenguaje, en todo esto. Y eso ha sido muy útil para nosotros. Tenemos cuidado de sacar un juego a la luz, si no establecemos más o menos la forma en que las personas debían aprender a usarlo para obtener un mejor resultado. Claro que sí. Interesante todo lo que estamos conversando el día de hoy con los empresarios de Meta, y yo te pido que siempre nos escribas a las redes sociales, al teléfono, al WhatsApp que siempre ponemos a tu disposición, y si tú por alguna razón quieres ver este programa nuevamente, siempre te invitamos al canal de YouTube de Conocimientos TV, en la cual nos puedes seguir viendo. Vamos a nuevamente preparar un corte, pero al volver a unas preguntas que nos han ingresado para poder planteárselas a nuestros invitados y que ellos nos puedan responder con respecto a eso. Gracias, amigos de Conocimientos TV. Pues seguimos conversando con los amigos de Meta, y pues también quieren ellos hacer un aporte a los amigos que nos ven por nuestras diferentes redes sociales que siempre nos acompañan, y también en nuestro canal de YouTube, que siempre pues tenemos la oportunidad de poder ver nuevamente el programa, y ellos mismos, de ellos ha nacido la idea de poder aportar. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tiempo, pues si bien es cierto que hay algunas cosas que han ido tomando la normalidad, la educación en casa sigue estando, la idea de estar en familia en casa sigue estando. Entonces ellos tienen a bien de tener su producto insignia, en la cual es Banco Poli, y nos está diciendo aquí don Marco Antonio que nos está donando esto para poder hacer una promoción, y más adelante te diremos cómo, pero para que tú puedas saber que este tipo de cosas, pues obviamente detrás de todo eso la idea es educar. Y bien me decía ellos detrás de cámaras de que le han dedicado incluso la estrategia de educar, la forma de poder llegar a los niños para que ellos puedan tener la captación de ese conocimiento que se necesita. Y eso es básicamente lo que están haciendo. Incluso nos están dejando otro promocional para que tú puedas tener esto a la mano, y por qué no aprovecharlo, porque en familia, pues con los chicos siempre hay que ser innovadores, siempre hay que tener estrategias, y cuanto más hablar ese lenguaje de niño que es el juego, y detrás de ese juego si hay un conocimiento, estamos pues matando dos pájaros de un tiro, si no es que más, ¿verdad, Andrés? Así es. Y desde ya te agradezco por este promocional, bueno, a ambos, porque seguro estoy que muchos van a estarnos viendo, y pues vamos a hacer llegar esta donación para que ellos puedan tener eso. Pero hablándonos un poco ahorita, me hacen unas preguntas como por ejemplo, Banco Poli tiene también no solo la idea de esta parte fíjate que me hacen una pregunta y te la quiero plantear como me vino la pregunta. Y la pregunta dice así: aparte de la educación como tal, yo hice un programa acá que se llama ¿Quién nos enseñó a usar plata? Yo no sé si ustedes alguien les dio una maestría de cómo usar plata de pequeño en primaria o preprimaria. Yo creo que no hay, no existe. Pero este tipo de negocios te abre ese mundo, te abre esa estrategia de poder, o sea, va más allá de un simple juego, va más allá de un simple pasar un tiempo en familia, sino que si lo quieres ver así, Andrés, es que esto lleva también implícitamente esa forma de poder educarnos en manejar el dinero, porque más adelante incluso vemos esa carencia de educación financiera que de repente incluso se nos ven problemas. Entonces, ¿quisieras tú agregar un poquito más con respecto a eso, Andrés? Sí, yo creo que es una buena práctica y es, como decía anteriormente, es aprender jugando, ¿verdad? El manejo del dinero, se mira mucho compra-venta, ¿verdad? Creo que es una mecánica de juego, digamos, que lleva una compra-venta. Y no solo eso, ¿verdad? Administración, ¿verdad? Yo creo que es muy importante eso porque de pequeño uno no va teniendo ese aprendizaje y lo puede tener a través del juego, ¿verdad?
porque en el Bancopoli uno compra propiedades, ¿verdad? Y uno va administrando y tiene ciertas características si uno, por ejemplo, tiene todas las propiedades del mismo color, ¿verdad? Entonces, si tiene esa cualidad, digamos, de tener todas esas tarjetas, pues puede cobrar más caro cuando alguien caiga en su propiedad, ¿verdad? Y son cosas que van desarrollando ese aprendizaje. También hay complementos de geografía, ¿verdad? Que también son cosas que uno en el aprendizaje en el colegio puede ser algo limitado, digamos, pero aquí los complementa, decir, bueno, ¿qué hay en Zacapa, por ejemplo, verdad? Creo que en el Bancopoli se miran en cada una de las casillas ciertas características de cada departamento que destacan cuál es lo más importante, ¿verdad? Se puede aprender mucho, ¿verdad? Por ejemplo, división política, ¿verdad? Las cabeceras, aprenden las cabeceras, aprenden algunas específicas cosas de cada departamento, por ejemplo, los puertos. Hay una serie de cosas, por ejemplo, aprender a sacar impuestos, porcentajes, hasta las situaciones de, ¿cómo dijera yo?, de localización geográfica. En este juego tenemos un mapa donde ubica al país en una situación geográfica determinada que aprende uno a relacionar con coordenadas, por ejemplo. Excelente, la verdad es de que, y hay una cosa más importante aún, que es el hecho de que necesariamente entendés que no es la participación única, sino que tiene que ser de 2 o más participantes. Sí. Eso le agrega un factor más de convivencia, bueno, en el caso mío, pues yo tengo 3 hijos y realmente pues ellos siempre termino pues también jugando y eso es interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues ese momento que se pueda unir y que es un factor común que nos une, que es un juego, que mejor que eso. Y pues, ¿por qué no decirlo? Porque pues como comunicadores tengo que decir algunas cosas. Algunas veces puedes sacarlos de ese mundo también de estar solitos, aislados por medio de un aparato electrónico. Y no es que estemos en contra de eso, pero definitivamente hace también que esta parte es una parte, pues como que más de familia, en la cual podemos convivir y en la cual es un poquito más del conservador, pero que de igual manera, como hemos recalcado, el fin común es educar y tener esa comunión en casa, ¿verdad? No, en el caso tuyo, don Marco Antonio, estoy seguro que detrás de esa idea tuvo que haber existido eso también, ¿verdad? Esa participación, ¿verdad? Yo creo que es lo que he observado yo en estos últimos tiempos, en lo más reciente, incluso tengo nietos, y uno ve cuando comparte la forma en que están aprendiendo. Digamos, por ejemplo, en este caso, el colegio de la iglesia dijo que no iban a ser útiles escolares este año, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, ¿qué están aprendiendo? ¿Cómo están enseñando? Y lo que creo es que hay mucha enseñanza que el padre no sabe ahora que su hijo sabe. O sea, que es una especie como de un aprendizaje mutuo. En el juego se puede. De otra forma, no, porque no hay ese papá, mira, explícame esto, y el papá tal vez no sabe, pero tal vez el hijo sí le va a poder explicar al padre. Esa es una cosa muy interesante ahora. Claro que sí. Y que existió, digamos, en nosotros cuando realmente empezaba la empresa, empezaba a desarrollarse ciertos juegos, que éramos quienes lo practicábamos, ¿verdad? Por ejemplo, el Tangram fue uno de los juegos que particularmente conmigo, mi papá me ponía a resolver... 5 años. ¿De él? Ajá, 5 años, ajá. Sí. Mi papá me ponía a resolver las soluciones, pero eso, digamos, me sirvió para mi conocimiento espacial y, digamos, asumo yo que eso fue porque llegué a graduarme de arquitecto, ¿verdad? Mi profesión es arquitectura y que también, digamos, en la parte gráfica y todo ahora en la empresa me ha ayudado a desarrollarme también en eso, ¿verdad? Claro. Y eso facilita mucho. No hay nada como un ejemplo visible y palpable de algo, ¿verdad? Entonces, imagino yo que una parte de aquí que logro es Petén. ¿Qué caracteriza Petén? Obviamente, pues el monumento ese famoso, conocido. Y toda vez que aparece ahí, eso inmediatamente hace una conexión en la mente de un niño, ¿verdad? Entonces, obviamente eso va dirigido hacia eso.
Y muy ilustrado, muy bien ilustrado esto, porque definitivamente cada lugar tiene una cosa icónica, única, que lo hace pues muy interesante. La verdad es de que desde ya yo les digo una cosa, más de alguna vez he jugado con eso. Y estoy seguro que los que nos están viendo también se van a identificar y pues una incógnita se despeja ahorita de quiénes son los creadores y muy orgullosamente don Marco Antonio, ¿verdad? Que es el que nos está compartiendo eso, que cómo fue a sus inicios y hasta el día de hoy. ¿Y cuántos años han pasado? Pero vamos a darle la palabra que nos responda cuántos años ha pasado, pero vamos a ir a una pausa y al volver vamos a ya casi llegando a la parte de conclusiones del programa. Gracias, amigo, por seguir acompañándonos en Conocimientos TV. Seguimos conversando con don Marco Antonio y Andrés. Y una de las preguntas que nos surge es, ¿cuántos años llevamos ya en el mercado? Sí. Bastante. Pues ya llevamos bastante tiempo en el mercado y ha habido de todo en este tiempo. Una de las cosas que caracterizan a este juego, específicamente el Bancopoli, fue el terremoto de 1976. En ese tiempo nació mi tercera hija, mujer. Tenía 2 días de nacida cuando el terremoto. Se nos cayó la casa. Tuvimos que ir a unas champas en un parque. Y en ese tiempo se nos vino abajo todo porque habíamos comenzado con la empresa. Y ese tiempo fue en el que decidí hacer el diseño del Bancopoli a causa de un juego de Costa Rica. No fue el Monopoly el que nos inspiró, sino un juego de Costa Rica que era específicamente de Costa Rica y que se llamaba Gran Banco, y ahí se empezó a originar el Bancopoli. Sí, yo creo que para ponerle edad, digamos, ¿verdad? a Meta, yo creo que partiría, así como Meta, digamos, partiría más o menos en el 76. Sí. Antes de eso... Ni siquiera había nacido yo. Ni siquiera había nacido yo, sí, no, literal. No antes de eso, pues, fueron 2 diferentes sociedades, ¿verdad? Que en las que empezó lo que hablaba el dominó de tortolitas también, que con los juegos que se inició, ¿verdad? Pero para poner fecha ya vamos casi a los 45 años como Meta, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos juegos han desarrollado en todo ese tiempo? Yo creo que tal vez pasa de 200. ¿De 200? 200. Algunos han tenido éxito, otros no. Otros han sido modificados, algunos tuvieron más larga vida, ¿verdad? Como este de las tortolitas, que tal vez tuvo 5 mejoras en el diseño. Pero otros sí que no han aguantado el tiempo y se van en la primera vez. Puede ser que a veces se modifiquen para recuperarlos y otros decidimos mejor que no. Pero actualmente hay 75 juegos más o menos en línea. Digamos, algo que sí caracteriza, digamos, al giro de negocio que tenemos es la innovación, ¿verdad? Yo creo que tenemos que estar en constante innovación, aunque hay juegos que han permanecido, por ejemplo el Bancopoli, que lleva más de 40 años, ¿verdad? Pero, digamos, tenemos 3 versiones del mismo juego de Guatemala y una que sacamos del Salvador. Entonces, como que va innovando y teniendo ciertas características, ¿verdad? También dentro de lo que destaca en todos nuestros productos, digamos, es que tenemos rompecabezas, memorias, loterías, dominós, digamos que varía su mecánica de juego, ¿verdad? Siempre teniendo esa característica de educar, ¿verdad? También tenemos libros de colorear, libros de cuentos. Tenemos una línea cristiana que también, digamos, agregando... ¿Cuándo empezaron a incursionar en esa línea? Fue cuando tú conociste al Señor, ¿verdad? Sí. Cuando yo conocí al Señor, estaba en una crisis también
otra crisis, porque nos ha tocado algunas veces, gracias a Dios el Señor nos ha levantado siempre, es porque ha sido Él, ¿verdad? Y entonces conocí al Señor en medio de esa crisis y me fue llevando a esto, a sacar algunas, incluso empezamos con unas libretas cristianas con versículos. Así comenzó. Desarrollamos algunas ideas propias y el doctor Mario Peña esta es la segundo trabajo que hacemos con él. Hizo unas tarjetas antes que nosotros las reprodujimos también y se agotaron cuando todavía se hacían los retiros en el Parque de la Industria. Claro. Ahí, estos ya son más recientes, pero hemos visto la mano del Señor en la vida de nosotros. Claro, y otra cosa que compartíamos detrás de cámara es que también seguro estoy que más de algún hogar echó mano de esto en la pandemia, que recién pues está queriéndose normalizar, pero cuando todos nos fuimos a refugiarnos en casa, hay muchas cosas que tuvimos que tomar como innovación y estoy seguro que ahí estuvo Meta también. Yo les puedo dar, por lo menos de mi casa, que sí existió Meta, porque mis hijos, pues, papi, ¿qué hacemos ahorita, verdad? Y siempre Meta salía a relucir. Yo me conozco, pues, 3 que no se me puede quitar de la mente, que es el Memoria, como tú mencionabas, Banco Poli, y otro más que se me va ahorita, pero obviamente esa es parte de que, pues, que siempre uno tiene en la mente eso, ¿verdad? Y qué bueno, porque de alguna manera eso hace que un producto guatemalteco se haya mantenido por tanto tiempo, ¿verdad? Porque no cualquiera se mantiene en eso. ¿Qué retos creen ustedes que ha sido más difícil de enfrentar con esta situación del emprendimiento, don Marco Antonio? Yo creo que las situaciones han sido muy fluctuantes. A veces han sido exteriores y otras han sido adentro de la casa, ¿verdad? A veces hubo falta de recursos, otras veces hubo duelo. Sí nos afectó mucho un duelo durante algún tiempo. Como he oído al apóstol Mario Rivera, ¿verdad? Que cuenta de una anécdota donde dice que puede hablar porque ya no llora, lo cuenta porque ya no llora. Así nos ha pasado, es decir, durante 3 años seguidos tuvimos la pérdida de mi esposa y 2 hijas, que nos ayudaban mucho. Nos afectó mucho en esto, en todo. Es decir, nos afectó mucho en el tiempo, en la permanencia en la empresa y todo esto, pero nos sacó adelante el Señor, gracias a Dios. Aquí estamos. Excelente, sí. Excelente. Eso hace pensar el hecho de que pues, uno de alguna manera no solo es acierto, sino que hay también dificultades en todo, como en toda empresa, como en todo negocio, hay dificultades, pero aquí están y veo que hay una diversidad y creo que eso trajeron los que, pues para que tuviéramos el espacio ahí, pero seguro estoy que hay más y nos alegra bastante eso. Yo creo que en esta fase ya casi que vamos a otra vez a un corte, pero al final ya en la parte esta llegaríamos a unas conclusiones y quisiéramos que ustedes nos compartieran eso. Pues al final Conocimientos TV se debe a mucha gente que nos ve y que de alguna manera podemos decirle que siempre hay una idea detrás de algo y que se puede hacer negocios diferentes, de una estrategia de negocio diferente en la cual esto es un vivo ejemplo de eso y ha permanecido por mucho tiempo y estamos viendo un cambio de estafeta generacional que estoy seguro que ellos lo van a continuar y que eso nos demuestra que de alguna manera hacer las cosas con dedicación, con esmero y con paciencia, pues definitivamente se logra eso, el permanecer y el ser constante. Vamos a ir a la pausa y al volver vamos a llegar a las conclusiones. Ha sido muy ameno la plática que hemos tenido con nuestros buenos amigos de Meta, que nos han contado anécdotas, vivencias
Y lo que se resume en una palabra que es conocimientos. Y eso es lo que hemos producido hoy en Conocimientos TV. El poderle llevar a ustedes lo que es una idea, una estrategia de negocio que ha durado por muchos años y que seguro va a seguir en el mercado, y que a ti que estás viéndonos y que de alguna manera que Dios te dé esa gracia para poder tener una idea innovadora. Y hemos también tenido una conversación de vivencias muy generales, y que incluso en medio de esta situación que aparentemente es adversa, siempre hay una luz al final del camino. Y pues esta idea de estar en casa y que de alguna manera nos representa como que tal vez un tipo de aburrimiento, y no debe ser así, sino que uno también debe ser un poquito estratégico en cuanto a echar mano, como por ejemplo esos productos que son nacionales y que nos sirven no solamente para poder tener una convivencia sana, sino que también adquirir un conocimiento. Ya en este último bloque yo les quisiera dejar un minuto a cada uno para que puedan pues darnos sus conclusiones y poder a la gente que nos esté viendo, pues como empresarios, no solo como empresarios, sino como seres humanos, como emprendedores y como pues manifestando su creencia. ¿Qué les recomendaría? Empiezo contigo, Andrés. Conmigo. Pues yo creo que lo resumiría en una palabra: resiliencia, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que uno como empresario, como emprendedor, como bien decías, es algo que tiene, es una característica o es algo esencial que tenemos que tener, ¿verdad? Lo vivimos, como comentaba mi papá, en duelo familiar, ¿verdad? En situaciones económicas, en ver que falta recursos, que teníamos que ver, bueno, o sea, esa resiliencia que nos lanzaba adelante, de decir, bueno, ahora hagámoslo así, o bueno, estamos afectados sentimentalmente, pero sigamos adelante, tiene que seguir, ¿verdad? Yo creo que es una característica que tenemos que tener, sobre todo, digamos, esa resiliencia no viene de uno, sino que el Señor creo que la da, ¿verdad? Esas fuerzas, esas nuevas fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Y poder seguir en lo que uno ha creado, ¿verdad? Claro que sí. Don Marco Antonio. Algo que me emociona en el sentido de lo que va del año, pues que ya estamos en el cuarto mes, ¿verdad? Quinto mes ya del año, y cómo en la vida de cada uno de nosotros se va haciendo realidad esa profecía de recuperación. Es decir, yo lo que veo es que hay recuperación, y ya no solo en estas cosas materiales, ¿verdad?, sino en el entendimiento de recuperar la fe y de recuperar al Señor en nuestras casas. Hasta hablo de lo personal, pues, porque aprende uno a que tal vez lo más importante es el Señor. Es decir, no tal vez, ¿verdad?, sino que estas cosas dejan de ser más que nada algo que une a la familia en un momento agradable, pero que el Señor se está mostrando. Es decir, es algo que debiéramos entender todos, ¿verdad? Y hasta el duelo, porque muchos estarán pasando duelo en sus casas, o tristeza, o escasez, pero el Señor tiene cuidado. Aún en lo mínimo tiene cuidado el Señor. Y ese tipo de cosas las aprende uno estando en algún momento dado en su casa, padeciendo algunas de las cosas que están sucediendo por esta situación. Claro que sí. Agradecemos mucho. En nombre de Conocimientos TV, estamos muy agradecidos. Esperemos que no sea la última vez que nos compartan todo eso. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que se quedaron todavía. Tengo preguntas que incluso me están haciendo, pero pues la producción me va a sancionar si seguimos con las preguntas, porque ya estamos en esta última fase. Pero fue muy agradable platicar con dos personas que tienen una visión clara de negocio, con una estrategia de negocio en la cual los ha mantenido por muchos años, como ya lo hemos dicho y estamos recalcando. Yo te digo a ti, el que nos estás viendo detrás de cámaras, que como bien lo dijo don Marco Antonio, que tal vez empezó en una profesión, pero terminó siendo otra, pero que el conocimiento adquirido en algún momento determinado le sirvió
como una forma estratégica de empezar lo que es Meta hoy en día. Y también te digo a ti que nos ves por las diferentes redes, las diferentes plataformas que ponemos a tu disposición en nuestro canal de YouTube, que nos hagas llegar tus inquietudes, incluso también tus emprendimientos, para que nosotros de alguna manera podamos estar intercomunicados contigo. Y te digo una cosa, este promocional que te decimos, lo vamos a compartir, te vamos a dar las estrategias o los lineamientos de cómo se vaya a llevar a cabo esta rifa de lo que nos han aportado los amigos de Meta, para que tú también puedas pues, tener esa oportunidad de convivencia, de poder aprender con una forma dinámica y estratégica de la educación que ellos en algún momento concibieron como una idea. Eso es lo que yo les digo. Una última cosa que yo les puedo decir, Andrés, es tal vez tú, de cómo los podemos contactar, cómo podemos hacer llegar con ustedes rápidamente para... Pueden contactarnos a través de nuestra página www.juegosmeta.com. También nos pueden escribir a info@juegosmeta.com y por nuestras redes. Nos encuentran como Juegos Meta con .t. Ok, también pueden hacerlo personas individuales o solo a nivel empresarial o pueden distribuir por unidades o por... También podemos distribuir por unidades. Siempre a ese... Sí, por redes nos contactan y si quieren algún producto en específico también podemos entregárselos. Ok, ¿alguna oferta especial para centros educacionales que de alguna manera por bloque pueden pedir de repente un juego que les interesa y todo? Sí, de hecho, digamos, para iglesias en específico tenemos el material bíblico, la línea de preguntarjetas, rompecabezas bíblicos. La tenemos con precios especiales, igual para centros educativos, si nos contactan y es un volumen lo que necesitan, también tenemos precios especiales para ellos. Perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Fue muy ameno hablar con ellos. Ahí les dejamos la invitación a los segmentos que ya mencionó Andrés y desde ya te decimos, te dejamos la inquietud para que los contactes a ellos y que puedas aprovechar esas ofertas en bloque. Y desde ya te decimos gracias por seguir Conocimientos TV y desde ya te invitamos a que nos veas en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV. Hasta la próxima.